Amados hijos nuestros, venerables hermanos y amados hijos, salud y la bendición apostólica. La caridad, que según nos enseña San Pablo, es siempre dulce y sufrida, todo lo soporta y tolera, mientras le resta alguna esperanza de contener con su lenidad los errores que comienzan a propagarse, pero si los errores hacen nuevos progresos y llegan al extremo de precipitar a los pueblos en el cisma, entonces las leyes mismas de la caridad unidas a los deberes del ministerio apostólico, de que estamos revestidos a pesar de nuestra indignidad, nos prescriben y obligan a oponer a los males en su mismo origen un remedio paternal, sí, pero al mismo tiempo pronto y eficaz, haciendo ver a los culpables la enormidad de su culpa y la gravedad de las penas canónicas en que han incurrido. Por este medio se conseguirá que los que se hayan separado del camino de la verdad, ajuren arrepentidos sus errores y vuelvan al seno de la Iglesia, que como buena madre espera su conversión para recibirlos con los brazos abiertos, y también que los demás fieles se preserven a tiempo de los lazos que les tienden los pastores intrusos, quienes no habiendo entrado al redil por la puerta, no tratan sino de arrebatar, degollar y destruir el rebaño. Penetrados de la verdad de estos divinos preceptos, apenas tuvimos noticia de la guerra que los filósofos novadores, reunidos en la Asamblea Nacional y que forman su mayoría, habían declarado contra la religión católica, lloramos amargamente en presencia del Señor, y después de haber comunicado la angustia de nuestro corazón con nuestros venerables hermanos los cardenales de la Santa Iglesia Romana, mandamos hacer preces y rogativas públicas y privadas. Hemos también dirigido con fecha de 9 de julio de 1790, una carta a nuestro muy amado en Cristo hijo Luis, rey cristianísimo de Francia, exhortándole vivamente a que se abstenga de sancionar la constitución civil del clero, que introduciría el error en la nación y ocasionaría un cisma en su reino. Porque no puede fundarse en ninguna razón el que una asamblea meramente política pretenda tener derecho para variar la disciplina universal de la Iglesia, desatender las autoridades de los santos padres y los decretos de los concilios, subvertir el orden jerárquico, arreglar arbitrariamente las elecciones de los obispos, suprimir sillas episcopales y establecer en la Iglesia sobre las ruinas de la forma antigua y respetable, otra nueva y viciosa. A fin de que nuestras exhortaciones hicieran una impresión más profunda en el ánimo del rey cristianísimo, hemos dirigido el día 10 del mismo mes, 2 cartas en forma de breve a nuestros venerables hermanos los arzobispos de Burdeos y Viena, quienes como ministros residían cerca del monarca, amonestándoles paternalmente unieran sus oficios a los nuestros, para evitar que sancionando su majestad dicha constitución, cundiera el cisma en el reino, y resultaran cismáticos los obispos que fueran elegidos según la nueva forma, lo que nos pondría en la necesidad de declararlos por intrusos y privados de toda jurisdicción eclesiástica, con el designio de hacer ver que nuestra atención y solicitud solamente se dirigían a consultar por los intereses de la religión, y quitar a los enemigos de la Santa Sede todo pretexto de calumniarla. Hemos mandado se suspendiera la exacción de los derechos que percibía la Cámara Apostólica por la expedición de las bulas enviadas a Francia, en virtud de tratados antiguos, y una costumbre constante y no interrumpida. Es evidente que el rey cristianísimo se hubiera abstenido de sancionar la constitución del clero, pero instado y estrechado por la Asamblea Nacional, se vio al fin precisado a dar la sanción como se deja ver por sus cartas del 28 de julio, 6 de septiembre y 16 de diciembre, en que nos suplica eficazmente que aprobemos aunque solo sea provisionalmente, primero 5, y enseguida 7 artículos, que llevándose poca diferencia entre sí, venían a contener el compendio de la nueva Constitución. Reconocimos al momento no ser posible aprobar ni tolerar tales artículos por ser contrarios a las reglas canónicas. No queriendo con todo que los enemigos tomaran de aquí margen para seducir a los pueblos bajo pretexto de que nos negábamos a los medios de conciliación, y deseando guiar siempre la senda de mansedumbre, le declaramos al rey en nuestra carta del 17 de agosto, que nos enteraríamos con la mayor atención de dichos artículos y que convocaríamos un consejo de cardenales, quienes congregados examinarían detenidamente cada uno de ellos. Habiéndose en efecto reunido 2 veces, el día 24 de septiembre y el 16 de diciembre para tratar, ya de los primeros 5 artículos, y ya de los otros 7, después de un examen el más serio y prolijo, han sido unánimemente de dictamen que era menester pedir a los obispos de Francia su parecer relativo a los artículos propuestos, con el designio de ver si ellos hallaban, caso de ser posible, algún expediente canónico que la distancia no nos permitía proporcionar desde aquí oportunamente, como se lo significamos anteriormente a su majestad cristianísima. En medio del profundo dolor que nos afligía, no contribuyó poco a consolarnos saber que la mayor parte de los obispos de Francia, animados del mejor celo en el desempeño de los deberes de su ministerio pastoral, e inflamados del amor a la verdad, se oponían espontáneamente a dicha constitución, combatiéndola con valor en todo lo que era relativo al gobierno de la Iglesia.
Se redobló nuestro gozo cuando vimos que nuestro amado hijo el cardenal de la Rochefoucauld, nuestros venerables hermanos el arzobispo de Aix, otros varios arzobispos y obispos en número de 30, recurrieron a nos con el fin de buscar remedio a tantos males, y con fecha de 10 de octubre nos dirigieron la exposición de sus sentimientos sobre los principios de la Constitución Civil del Clero, firmada por todos ellos, pidiendo nuestro consejo y auxilio, y solicitando, que como maestro y padre común les diéramos la regla de conducta que deberían guardar. Nos han proporcionado igualmente la satisfacción más dulce muchos obispos, que reunidos a los primeros, han adoptado su exposición, por manera que habiendo en ese reino 131 obispos, solo se cuentan 4 disidentes, y si a una mayoría tan grande de obispos se agrega la adhesión de tantos cabildos, párrocos y pastores de segundo orden, resulta que una exposición adoptada con esta unanimidad debe reputarse y es en efecto la verdadera doctrina de la Iglesia Galicana. En vista de esto, sin más demora sometimos a examen todos los artículos de la Constitución del Clero, dedicando a este objeto nuestra atención. Pero la Asamblea Nacional, a pesar de ver la concordia de la Iglesia Galicana, lejos de retraerse de su empresa, parece que la constancia de los obispos solo ha servido para irritarla más. Suponiendo y previendo desde luego que no hallaría entre los metropolitanos y obispos antiguos, quien se creyera con facultad para consagrar unos obispos nombrados por legos, herejes, infieles y judíos, con arreglo a lo dispuesto por los decretos, y convenciéndose de que una forma tan absurda de gobierno no podría subsistir, pues que sin obispos desaparece toda la economía eclesiástica, ha tratado de expedir otros decretos aún más insensatos, como se deja ver por los publicados en los días 15 y 27 de noviembre, y 3, 4 y 26 de enero de 1791. Por estos decretos, revestidos después con la sanción real, se previene que si el metropolitano o el obispo más antiguo rehúsa consagrar a los nuevos electos, pueda cualquier obispo de otra diócesis consagrarlos. Además, para privar de un golpe, y al mismo tiempo a la Iglesia de todos los obispos y párrocos fieles y llenos de celo por la religión católica, se ha intimado a todos los pastores del primero y segundo orden juren sin ninguna restricción, que cumplirán y guardarán la Constitución del Clero ya establecida y que en adelante se estableciere. Se ha declarado también, que los que no quieran prestar dicho juramento sean destituidos de sus funciones, que sus sillas, sus parroquias se consideren por vacantes, que los pastores legítimos sean arrancados por la fuerza, que los departamentos puedan proceder a la elección de nuevos obispos y de nuevos párrocos, y que los nombrados, desentendiéndose de los metropolitanos y obispos antiguos que no hubiesen hecho el juramento, deban dirigirse al directorio, el que cuidaría de designarles un obispo cualquiera para confirmarlos y darles la institución. Los decretos de esta naturaleza, publicados ulteriormente, causaron en nuestro corazón el dolor más vivo y aumentaron el trabajo, extendiendo nuestra solicitud a tratar de ellos en la respuesta a los obispos de que nos ocupábamos, y excitaron de nuevo nuestro celo para mandar que se hicieran rogativas públicas, a fin de acudir al Padre de las Misericordias. Estos decretos presentaron un motivo a los obispos de Francia, que habían ya publicado obras excelentes contra la Constitución Civil del Clero, para dar a luz nuevas cartas pastorales, y para desplegar toda la fuerza de su elocuencia y de su celo contra el juramento, contra las destituciones de los obispos, sillas episcopales vacantes, elecciones e instituciones de los nuevos pastores. De consiguiente, por confesión y consentimiento de toda la Iglesia galicana, los juramentos cívicos deben tenerse por otros tantos perjurios y sacrilegios, indignos no solo de todo eclesiástico, sino de todo buen católico, y los actos procedentes de ellos por cismáticos, nulos y sujetos a las censuras más graves. El clero de Francia ha sostenido con su conducta estas declaraciones dignas del mayor elogio. Casi todos los obispos y una gran parte de los párrocos se han resistido con la constancia más invencible a prestar el juramento. Los enemigos de la religión vieron entonces que quedarían frustrados sus perversos designios, si no lograban atraer a su partido algún obispo ambicioso o débil que hiciera el juramento de mantener la Constitución, e impusiera sus sacrílegas manos a los nuevos obispos, para que de este modo nada faltara al establecimiento del cisma. El primero que más ha descollado entre los prelados seducidos por las intrigas y astucia de los impíos es Carlos, obispo de Autun, partidario el más ardiente de la Constitución. El segundo es Juan José, obispo de Lidda. El tercero Luis, obispo de Orleans. El cuarto Carlos, obispo de Viviers. El quinto, el cardenal de Lomenie, arzobispo de Sens. Y siguen después algunos desventurados pastores de segundo orden, en muy corto número. Respecto del cardenal de Lomenie, este nos escribió una carta con fecha 25 de noviembre último, en que trataba de excusarse del juramento que había prestado, alegando que no había sido acompañado de un ascenso interior,
y manifestando las dudas que le agitaban, y su perplejidad sobre si debería consagrar a los nuevos obispos, de que hasta entonces se había abstenido. Y considerando ser muy importante el que ningún obispo procediera a la consagración de los que habían sido elegidos, cuyo paso abriría la principal puerta al cisma, nos pareció conveniente interrumpir por algún tiempo nuestra respuesta a los obispos, que estaba ya para finalizarse, y responder sin dilación al cardenal, haciéndole ver el error en que estaba tocante al juramento prestado. Le recordamos también las penas señaladas por los cánones por semejante prevaricación, y la precisión en que nos veríamos, aunque con sumo dolor nuestro, de imponérselas, despojándole aún de la dignidad de cardenal, si no reparaba luego el escándalo público que había dado, por medio de una satisfacción digna y oportuna. Por lo que toca a la otra duda suya relativa a la consagración de los obispos elegidos bajo una forma irregular, le mandamos del modo más terminante, no cometiera la temeridad de dar la institución por ningún pretexto a los nuevos obispos, e introducir de este modo refractarios en el seno de la Iglesia, pues que se trataba de un derecho que competía solamente a la silla apostólica, según las decisiones del Concilio de Trento. Pero que si algún obispo o metropolitano osaba rogárselo, nos veríamos obligados en virtud de las funciones apostólicas que se nos han confiado, a declarar cismáticos así a los que instituyen como a los instituidos, e igualmente la nulidad de todos los actos que emanasen de unos y otros. Habiendo en esta parte cumplido con lo que exigía de nos el supremo cargo pastoral, debimos volver la atención, y dedicarla a concluir la respuesta a los obispos, la que se iba haciendo más larga y complicada por las novedades que se sucedían de un día para otro. Por fin, con el auxilio de Dios la hemos finalizado, y examinados escrupulosamente todos los artículos, hemos pronunciado nuestro juicio y el de la Santa Sede Apostólica que nos habían pedido los obispos de Francia, y esperaban con impaciencia los buenos católicos de ese reino. Deben pues saber todos los fieles, que la nueva constitución del clero está fundada sobre principios heréticos, y es por consiguiente herética ella misma en varias partes, y opuesta al dogma católico, que en otras es sacrílega, cismática, subversiva de los derechos de la primacía de la Santa Sede y de la Iglesia, contraria a la disciplina antigua y moderna, formada y publicada con el intento de abolir la religión católica. En efecto, sola esta es, cuyo culto se ha prohibido del todo, la que se ve privada de sus legítimos pastores y de sus antiguas posesiones, mientras que se concede a los ministros de las demás sectas, y se les deja disfrutar de su libertad y de sus bienes tranquilamente. Sin embargo, de haber demostrado todo esto con la mayor evidencia, determinados a no separarnos de la senda de la mansedumbre, hemos declarado habernos abstenido hasta ahora de excluir del seno de la Iglesia Católica a los autores de la fatal constitución del clero, pero al mismo tiempo hemos debido repetirles, que si no detestaban los errores, cuyo veneno les habíamos manifestado, no sería preciso, aunque a pesar nuestro, en la forma que acostumbra a orar esta Santa Sede en casos semejantes, a declarar cismáticos a los autores de dicha constitución, a los que hubiesen hecho juramento de observarla, a los nuevos pastores que hubiesen sido consagrados o fuesen consagrantes, pues que cualesquiera que fueran, se hallaban destituidos de misión legítima, y no podían participar de la comunión de la Iglesia. Pero hallándonos siempre dispuestos a condescender con los votos de la ilustre nación francesa, en cuanto no sea contrario al dogma ni a la disciplina universal de la Iglesia, conformándonos con el consejo de los cardenales reunidos para este objeto, hemos repetido a los obispos lo que habíamos hecho presente a su Majestad Cristianísima, y los hemos exhortado a que, supuesto se hallan a la vista de los sucesos, nos indiquen algún medio, si acaso encuentran, que no se oponga al dogma y a la disciplina universal, asegurándoles que pasaríamos desde luego a examinarlo y a someterlo a nuestra deliberación. Hemos manifestado estos mismos sentimientos a nuestro muy amado en Cristo Hijo el Rey Cristianísimo de Francia, a quien hemos enviado también un ejemplar de nuestra respuesta a los obispos, exhortándolo en nombre del Señor, que reúna cerca de sí a los más sabios de entre los obispos, a fin de proporcionar el remedio más oportuno a tantos males, ocasionados en parte por la autoridad real, y finalmente le hemos comunicado, que en desempeño de nuestro ministerio pastoral, íbamos a proceder contra los que se mantuviesen obstinados en el error, conforme al ejemplo que nos habían dejado nuestros predecesores, reducidos al mismo extremo. Nuestras dos cartas al rey y a los obispos de fecha de 10 de marzo, fueron entregadas a un correo extraordinario que partió al día siguiente. Mientras tanto, habiendo llegado el correo ordinario de Francia el día 15, se nos anunció por todas partes, que en París se había establecido formalmente el cisma el 24 de febrero, porque en ese día el obispo de Autun, que había ya cometido el crimen del perjurio y era reo de defección, por haber abandonado su iglesia de autoridad propia, poniéndola en manos de legos, y habiéndose conducido de un modo muy diferente que su cabildo, el que ha merecido el mayor elogio, se asoció a los obispos de Babilonia y de Lidda,
de los cuales el primero condecorado por nos con el palio, y dotado con una pensión, se mostró digno sucesor de otro obispo de Babilonia, Domingo Arlit, demasiado conocido por el cisma de la iglesia de Utrecht, y el segundo, reo también de perjurio, había ya caído en el odio y la indignación de los buenos, por haberse apartado de la sana doctrina del obispo y cabildo de la iglesia de Basilea de que es sufragánea. En ese día, pues, el obispo de Autun, asistido de dichos dos obispos, tuvo la temeridad de imponer sus sacrílegas manos en la iglesia de los padres del oratorio, a Luis Alejandro Spili y a Claudio Eustaquio Francisco Marolles, sin comisión alguna de la silla apostólica, sin pedir el consentimiento al ordinario, sin hacer prestar el juramento de obediencia al sumo pontífice, y omitidos el examen y la profesión de la fe que prescribe el pontifical romano, y que debe observarse en toda la iglesia del universo, despreciando además todas las leyes que ha violado y hollado, sin embargo de que no podía ignorar, que el primero de ellos fue promovido a la silla de Quimpe bajo una forma irregular, y a pesar de las fuertes y reiteradas reclamaciones del cabildo de la misma iglesia, y que la elección del segundo para el obispado de Soissons era todavía más viciosa, pues que aún vivía su legítimo pastor, nuestro venerable hermano Enrique José Claudio de Bourdelles, quien en consecuencia, como era de su deber, protestó con la mayor energía contra esta profanación y proporcionó prontos auxilios a su diócesis, según se ve por la carta que publicó al día siguiente. Supimos al mismo tiempo que el mencionado obispo de Lida se había hecho reo de un nuevo crimen, porque el día 27 del mismo mes de febrero, asociado con los dos falsos obispos Spili y Marolles, tuvo la temeridad de consagrar sacrílegamente en la misma iglesia por obispo de Aix al párroco Saurine, sin embargo de que esta iglesia tenía la ventaja y satisfacción de poseer a su virtuoso pastor Carlos Augusto Lequier. Quizás habrá esto servido de mérito a Juan José Goel, obispo de Lida, para ser promovido a la silla de París, viviendo aún su arzobispo, del mismo modo que sucedió a Isquiras, quien por recompensa de su crimen y condescendencia en acusar y hacer desterrar de su silla a San Atanasio, fue nombrado obispo de Tairo por el conciliábulo que se celebró en la misma ciudad. Tan funestas y fatales noticias nos dejaron sumergidos en un dolor y amargura que no pueden describirse, pero reanimados con la esperanza en Dios, dispusimos que el día 17 de marzo se juntara de nuevo la misma congregación de cardenales, para que nos auxiliara con sus luces en asunto de tanta importancia. Y mientras nos ocupamos en llevar a efecto la deliberación tomada con el Consejo de Cardenales, ve que llega otro correo de Francia el día 21 de dicho mes con el anuncio de que el obispo de Lida más perverso por cada día, unido a los dos falsos obispos Spili y Saurine, el día 6 de dicho mes, había consagrado en la misma iglesia y con la misma sacrílega mano al párroco Macieu, diputado a la Asamblea Nacional para obispo de Beauvais, al párroco Lindet, también diputado para obispo de Évreux, al párroco Laurent para obispo de Moulins, y al párroco Heraudin para obispo de Châteauroux, y que había cometido tal temeridad, a pesar de que las dos primeras de estas iglesias tenían sus legítimos pastores, y de que las otras dos no han sido erigidas en sillas episcopales por la autoridad apostólica. Cuál sea el juicio que deba formarse de los que se dejan nombrar y consagrar obispos para unas iglesias, que aún son gobernadas y administradas por sus pastores, muchos siglos antes que nos lo había explicado San León con la mayor energía, pues escribiendo a Juliano, obispo de Cos, contra un tal Teodosio que se había apoderado de la silla del obispo Juvenal en vida de este. La naturaleza misma del hecho, le dice en el capítulo 4, demuestra cuál sea el carácter del que se introdujo en el puesto de un obispo que aún vivía, y no puede dudarse de que es un perverso el hombre que ha merecido el aprecio de los enemigos de la religión. En verdad, para comprender cuán justo ha sido el horror con que la Iglesia ha mirado siempre a los que son elegidos en juntas tumultuarias de legos, por razón de que generalmente están imbuidos en los mismos errores que los electores, basta leer la carta pastoral que nos ha llegado por el mismo correo, y que hizo publicar el falso obispo Spili el día 25 de febrero para seducir a los incautos, y con el designio sin duda de rasgar la vestidura inconsútil de Cristo. En efecto, después de recordar en ella primeramente los juramentos, esto es, perjurios con que se ha ligado, recorre todos los principios de la constitución del clero, que va citando casi palabra por palabra, y adhiriéndose a los sentimientos de la Asamblea Nacional, pasa a probar que la constitución del clero en nada altera el dogma, sino que solamente reforma la disciplina, y la restablece en la pureza con que brilló en los primeros siglos, especialmente en la parte que, separando al clero, devuelve al pueblo las elecciones y a los metropolitanos el derecho de instituir y consagrar a los obispos, y en este lugar no produce sino los primeros decretos de la Asamblea Nacional. Y con el objeto sin duda, de sorprender más fácilmente a los sencillos e ignorantes, hace mención de la carta que nos escribió con fecha de 18 de noviembre de 1790, queriendo dar a entender que aún se mantiene en la comunión de esta Santa Sede Apostólica.
Dirigiendo luego la palabra a cada una de las clases de su diócesis, los exhorta y previene a todos, que lo reconozcan por su legítimo pastor, y sean adictos a la Constitución. Ha desventurado. Omitamos con estudio tratar de cuanto sea concerniente al gobierno civil del reino, pero, ¿con qué temeridad se atreve a emprender la defensa de la Constitución civil del clero en la parte relativa a las materias eclesiásticas, cuando casi todos los obispos de Francia, y un sinnúmero de otros eclesiásticos la han condenado y refutado como contraria al dogma, y subversiva de la disciplina general, sobre todo en lo tocante a las elecciones e instituciones de los obispos? Ni él mismo hubiera podido disimular ni disfrazar esta verdad, si de intento no hubiera omitido hablar de los decretos aún más absurdos que últimamente ha expedido la Asamblea, pues prescindiendo de otros errores, su audacia ha llegado a conceder el derecho de institución y confirmación a cualquier obispo propuesto al arbitrio y voluntad del directorio. Que lea este desgraciado, ya que tantos progresos ha hecho en el camino de la perdición, nuestra respuesta a los obispos de Francia, en la cual hemos impugnado y destruido previamente los monstruosos errores de su carta, y verá que en cada uno de sus artículos brilla y resalta la verdad que él aborrece. Sepan él entretanto, que él mismo se ha pronunciado su sentencia, pues si es cierto, que según la antigua disciplina, por el canon del Concilio de Nicea, que cita, era absolutamente necesario, para que el electo adquiriese un título legítimo el que recibiera la institución del metropolitano, cuyo privilegio procedía y dimanaba también de los derechos de la Santa Sede Apostólica. ¿Cómo será posible que Spili crea tener una misión canónica y legítima, cuando ha sido consagrado, no por el arzobispo de Tours, de quien es sufragánea la iglesia de Quimpe, sino por otros obispos? Si estos obispos que pertenecen a otras provincias, han tenido la sacrílega temeridad de conferirles el orden episcopal, es evidente que no pudieron darle una jurisdicción, de que los mismos están destituidos, conforme a la disciplina de todos los tiempos. La potestad de conferir la jurisdicción con arreglo a la nueva disciplina recibida de muchos siglos a esta parte, y confirmada por los concilios generales y los concordatos, no pertenece ni a los mismos metropolitanos, porque habiéndose devuelto al origen de donde había dimanado, reside solamente en la sede apostólica, por manera, que hoy el romano pontífice, es quien en virtud de las funciones de su ministerio puede dar obispos a las iglesias. Estos son los términos del Concilio de Trento. De consiguiente, ninguna consagración legítima puede hacerse en la Iglesia católica, si no es en virtud de mandato apostólico. Lejos de que la carta que nos ha escrito Spili pueda servirle de excusa, le hace aún más culpable, por ser cismático su contexto. Los deseos que muestra de querer participar y mantenerse en nuestra comunión, no son sino afectados, pues que nada dice la institución, que solamente puede obtenerla de nos, limitándose a darnos noticia de su elección irregular, con arreglo a lo prevenido en los decretos de la Asamblea. Por esta razón, siguiendo el ejemplo de nuestros predecesores, no hemos tenido por conveniente responderle, pero si hemos hecho se le advirtiera seriamente que se contuviera en adelante, sin cometer nuevos excesos, y que esperábamos llegaría a reconocerse. Fue también amonestado sobre esto por el obispo de Rennes, quien se negó a darle la institución y confirmación que le había pedido con instancia. El pueblo, pues, de su diócesis, en lugar de recibirlo por su legítimo pastor, debe desecharlo con horror, como a un usurpador, repetimos, que como a un usurpador, porque no quiso escuchar la verdad que debía reconocer, porque sin título legítimo abusó del ministerio de pastor, y finalmente porque su temeridad ha sido tanta, que al fin de su carta pastoral, se ha propasado a dispensar a los fieles de la observancia rigurosa de la ley de la Cuaresma, de modo, que imitador del diablo, se ha separado de la senda de la verdad, y ha abusado de las apariencias de un honor y título falsos, como de otro usurpador semejante decía San León el Grande, escribiendo a unos obispos de Egipto. Viendo pues, que esta serie de crímenes arraiga y extiende por cada día más el cisma en el reino de Francia, que por los importantes servicios que tiene prestados a la religión nos merece la mayor consideración, viendo que por la misma causa diariamente y en todas partes se hacen elecciones de pastores del primero y segundo orden, y que los ministros legítimos son arrancados y desterrados de sus puestos, siendo reemplazados por lobos voraces. No hemos podido menos de sentir la amargura más grande al contemplar un espectáculo tan deplorable. A fin, pues, de oponer un dique a los progresos del cisma, hacer que vuelvan a su deber los extraviados, se mantengan firmes en su propósito los buenos y pueda conservarse la religión en un reino tan floreciente, conformándonos con el parecer de nuestros venerables hermanos los cardenales de la Santa Iglesia Romana, accediendo a los votos del cuerpo episcopal de la Iglesia de Francia, y siguiendo el ejemplo de nuestros predecesores, en virtud de la autoridad apostólica de que estamos revestidos, mandamos por el tenor de las presentes a todos los cardenales de la Santa Iglesia Romana, arzobispos, obispos, abades,
vicarios, canónigos, párrocos, presbíteros, en fin, a todos los eclesiásticos seculares y irregulares que hayan hecho el juramento cívico pura y simplemente en los términos prescritos por la Asamblea Nacional, cuyo juramento es una emponzoñada fuente de todo género de errores, y la principal causa de los males que afligen a la Iglesia Católica de Francia, se retracten de él. Dentro de 40 días, que comenzarán a contarse desde la fecha de las presentes, y que no, sean suspensos del ejercicio de todas las órdenes, y sujetos a la irregularidad, si ejercen sus funciones. Declaramos además especialmente, que las elecciones de los mencionados Spili, Marolles, Saurine, Massieu, Lindet, Laurent, Heraudin y Goel, para obispos de Quimpe, Soissons, Aix, Beauvais, Évreux, Moulins y Châteauroux y París, han sido y son ilícitas, sacrílegas y nulas absolutamente, así las rescindimos, abrogamos y anulamos, como también la elección de los 2 nuevos obispados de Moulins y de Châteauroux y demás de igual clase. Declaramos también y decretamos, que las consagraciones de los mismos han sido criminales, y son ilícitas, ilegítimas, sacrílegas y contrarias a los santos cánones, y respecto a que han sido electos temerariamente y sin ningún derecho, los declaramos privados de toda jurisdicción eclesiástica y espiritual para la dirección de las almas, y suspensos de todas las funciones episcopales, por haber sido ilícitamente consagrados. Declaramos igualmente suspensos de todas las funciones episcopales a Carlos, obispo de Autun, a Juan Bautista, obispo de Babilonia, y a Juan, obispo de Lidda, sacrílegos consagrantes o asistentes, y suspensos del mismo modo de las funciones sacerdotales, o bien de cualquiera otra orden, a todos cuantos hayan prestado su auxilio, consejo, consentimiento o cooperado de cualquiera otra manera para tan execrables consagraciones. Por tanto mandamos y prohibimos expresamente al mencionado Spili, y a los demás que hayan sido ilícita y legítimamente elegidos y consagrados bajo la misma pena de suspensión, el que ejerzan ningún acto de jurisdicción episcopal que nunca han obtenido, el que se arroguen autoridad alguna para la dirección de las almas, o dar dimisorias para recibir órdenes, comisionar, instituir o confirmar pastores, vicarios, misioneros, coadjutores, funcionarios, ministros u otros para la cura de almas y la administración de los sacramentos, bajo ningún título ni a un pretexto de necesidad sea la que fuere, el hacer, disponer o arreglar, sea separadamente, sea en unión, por forma de conciliábulo, ningún asunto relativo a la jurisdicción eclesiástica, declarando y mandando, que las dimisorias, elecciones e instituciones que se hubiesen dado o hecho, o dieren e hicieren en adelante, como también todos los demás actos que osaren hacer temerariamente con todos los efectos que produzcan, sean enteramente nulos y sin fuerza alguna. Mandamos igualmente y prohibimos bajo la misma pena de suspensión así a los consagrados como a los consagrantes, que se guarden de cometer el atentado de administrar el sacramento de la confirmación, de conferir órdenes, o de ejercer por ningún pretexto las funciones episcopales de que están suspensos. Por tanto sepan cuantos hayan recibido de sus manos las órdenes eclesiásticas, que ellos mismos se hallan suspensos, y que si ejercen el ministerio, incurrirán en la irregularidad. A fin de precaver mayores males, mandamos y declaramos en los mismos términos y en virtud de la misma autoridad, que todas las demás elecciones hechas por los electores de los departamentos o distritos, bajo la forma prescrita en dicha Constitución del clero para las iglesias catedrales y parroquiales, sean de la antigua, y especialmente si son de la nueva y legítima elección, bien se hallen vacantes, y con más razón si se hallan plenas, como también las elecciones que se hicieren en adelante, han sido y serán siempre nulas, ilegítimas y sacrílegas, teniéndose por expresadas aquí, y así por las presentes, y desde ahora por todo el tiempo que tengan lugar, las abrogamos, anulamos y rescindimos. Declaramos también, que los que hayan sido electos ilegítimamente y sin ningún derecho, y cuantos fueren electos del mismo modo para los obispados o parroquias, están privados de toda jurisdicción eclesiástica y espiritual para el gobierno de las almas, y que los obispos consagrados hasta el día ilícitamente, y que fueren en lo sucesivo, siendo nuestra voluntad que se tengan también por expresados, quedan y quedarán suspensos de las funciones episcopales e igualmente del ministerio sacerdotal, los párrocos instituidos ilegalmente, o que lo fueren en adelante. Por tanto, prohibimos expresamente así a los obispos electos como a los que pudieran serlo, se abstengan absolutamente de recibir el orden y la consagración episcopal de ningún metropolitano ni obispo. Prohibimos también a los falsos obispos y a sus sacrílegos consagrantes y todos los demás arzobispos y obispos, bajo ningún pretexto ni título, consagrar a los que han sido o fueren elegidos indebidamente. Mandamos igualmente a todos los que han sido o fueren nombrados obispos o párrocos, que no puedan representar el carácter de arzobispos, obispos, párrocos o vicarios,
o llevar el título de ninguna iglesia catedral o parroquial, o arrogarse ninguna jurisdicción, autoridad o poder para la dirección de las almas, bajo la pena de suspensión y de nulidad, sin que los mencionados puedan ser absueltos de dicha pena sino por nos, o por aquellos que sean delegados por la silla apostólica. Hemos empleado toda la indulgencia que nos ha sido posible, en la imposición de las penas canónicas que hemos declarado, y acabamos de pronunciar contra los culpables, con el designio de remediar por este medio el mal ya ejecutado, y evitar que en adelante se propague. Esperamos en el Señor, que así los consagrantes como los usurpadores de las iglesias, sean estas catedrales o parroquias, y todos los autores y fautores de dicha constitución del clero, reconocerán su error, y que un arrepentimiento sincero los hará volver al redil de donde fueron arrancados por la intriga y la seducción. Dirigiendo pues a esto nuestra voz paternal, les exhortamos y rogamos con la mayor instancia en nombre del Señor, que abdiquen su ministerio, que retiren el pie del abismo en que se han precipitado y no permitan que hombres imbuidos de la filosofía del siglo, esparzan en el público una doctrina monstruosa, contraria a los preceptos de Jesucristo, a la tradición de los padres y a las reglas de la Iglesia. Pero cuando los medios dulces y paternales que empleamos en su favor no produjesen efecto, lo que no permita a Dios que suceda, tengan entendido que no es nuestra intención dispensarlos de otras penas más graves que prescriben los cánones, y vivan persuadidos de que lanzaremos contra ellos el anatema, y que los denunciaremos a la Iglesia Universal como cismáticos, separados del seno de la Iglesia y privados de nuestra comunión, pues es muy importante que el que ha querido sepultarse en el cenagal de su locura, sufra todo el rigor de las leyes, y participe de la suerte de los mismos, cuyos errores ha seguido, como enseña San León predecesor nuestro, en su carta a Julián obispo de Cos. A vosotros ahora, venerables hermanos, dirigimos la palabra, pues que todos a excepción de un corto número, habéis tan perfectamente reconocido vuestros deberes en favor del rebaño que se os ha confiado, que despreciando todos los respetos humanos, habéis hecho pública profesión de la sana doctrina, y que os habéis penetrado de que vuestros cuidados y esfuerzos debían redoblarse en razón de los mayores peligros. Os aplicamos el mismo elogio que San León el Grande dirigió a los obispos católicos de Egipto, refugiados en Constantinopla. Aunque compadecemos de todo nuestro corazón los trabajos que habéis sufrido por la defensa de la religión católica, y hayamos sentido como si se hubieran dirigido contra nos mismos los ultrajes que os han hecho experimentar los herejes, creemos con todo, que más bien deben ser un objeto de satisfacción que de sentimiento, porque habéis sabido manteneros constantes e inflexibles, con los auxilios de nuestro Señor Jesucristo, en la doctrina evangélica y apostólica. Y cuando los enemigos de la fe os arrancaron de vuestras iglesias, quisisteis más arrostrar todas las fatigas del destierro, que exponeros al contagio de su impiedad. Al contemplaros, no podemos menos de experimentar el consuelo más grande, y de exhortaros eficazmente a perseverar en vuestras generosas resoluciones. Tened presente de continuo aquel sagrado vínculo de la alianza espiritual con que estáis unidos a vuestras iglesias, y que nunca puede disolverse sino por la muerte o por nuestra autoridad apostólica, en la forma dispuesta por los cánones. Permaneced, pues, firmemente unidos a ellas, nunca las abandonéis al arbitrio de voraces lobos, contra cuyas acechanzas habéis ya, inflamados de un santo celo, levantado la voz, y sin temor habéis empleado ya contra ellos los derechos de una autoridad legítima. Y vosotros, amados hijos nuestros, canónigos de los venerables cabildos de Francia, que sumisos, como es justo, a vuestros arzobispos y obispos, y que estrechamente unidos a vuestro jefe, no formáis con él sino un solo cuerpo eclesiástico, el que no puede ser disuelto ni destruido por ninguna potestad civil, vosotros, que con tanta gloria habéis seguido el ilustre ejemplo de vuestros prelados. No os separéis jamás de la recta senda en que habéis entrado, nunca permitáis que intruso alguno, revestido de los falsos despojos de obispos o vicarios, se apodere del gobierno de vuestras iglesias, pues cuando éstas se hallen viudas y privadas de sus pastores, pertenecen solo a vosotros, a pesar de todos los esfuerzos repetidos, que en vano medita la impiedad contra vosotros. Manteneos, pues, unidos con un mismo espíritu y unos mismos sentimientos, para rechazar y alejar cuanto sea posible toda especie de invasión o de cisma. Escuchad también nuestra voz, vosotros amados hijos párrocos y pastores de segundo orden, que en grande número y firmes en la virtud habéis permanecido fieles a vuestros deberes, bien diferentes de aquellos colegas vuestros, que se han dejado vencer por debilidad o seducir por ambición, abandonándose al error, pero que exhortados por nos, esperamos se apresurarán a volver al seno de la religión. Perseverad constantes en vuestra empresa, tened presente que únicamente vuestros legítimos obispos pueden quitaros la institución que os han dado, por manera,
que aun cuando la potestad civil os despojará de vuestras funciones, y os desterrará de las parroquias, seréis sin embargo siempre los verdaderos pastores, que estáis obligados en cuanto penda de vosotros, a no permitir que se introduzcan en vuestro lugar los ladrones, que así lo intentan con empeño, siendo su designio perder las almas, confiadas a vuestro cuidado y de cuya salvación sois responsables. Oíd igualmente nuestra voz, vosotros, amados hijos, sacerdotes y ministros del clero de Francia, que llamados a la herencia del Señor, debéis estar firmemente unidos a vuestros legítimos pastores, a la fe y a la doctrina de la Iglesia, y emplead todo género de esfuerzos para repeler y evitar a los usurpadores sacrílegos. Finalmente a todos vosotros, amados hijos católicos que habitáis por toda la extensión de la Francia, os exhortamos en el Señor, que conservéis el culto y la fe de vuestros padres, y os amonestamos de lo íntimo de nuestro corazón que nunca os separéis de la religión, por ser ella la única y verdadera, la que nos proporciona una eterna felicidad, y que al mismo tiempo es el más firme apoyo para consolidar y hacer dichosas las sociedades civiles. Emplead la mayor precaución y cuidado en no dar oídos y dejaros seducir de los falaces discursos de los filósofos del siglo, que os conducirían a la muerte. Evitad y huid de todos los usurpadores, bajo cualquiera forma que se presenten, bien sean arzobispos, obispos o párrocos, por manera que nada tengáis de común con ellos, sobre todo en el ejercicio de la religión. Escuchad siempre dóciles la voz de vuestros legítimos pastores que aún vivan y que en adelante fueren instituidos canónicamente para gobernaros. En una palabra, estadnos unidos, pues que ninguno pertenece al seno de la Iglesia que no esté unido a su jefe visible, y se mantenga adicto a la cátedra de San Pedro. Y para que todos seáis excitados vivamente al desempeño de vuestras obligaciones, imploramos en vuestro favor del Padre Celestial, el espíritu de consejo, de verdad y de constancia, y os damos, nuestros muy amados hijos y venerables hermanos, en prenda del amor paternal, la bendición apostólica. Dado en Roma en San Pedro, a 13 de abril de 1791, año 17º de nuestro pontificado. Pío Papa VI.